buenas tardes, distinguidos maestros y maestras de la UGEL Crucero. Prosiguiendo con el primer curso Taller de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas 2017 dirigido a directores, personal docente, auxiliar de educación y personal administrativo de la UGEL Crucero, tenemos la presencia de la doctora Aide Isabel Nalbarte Quinteros, consultora en educación, docente con amplia experiencia en el campo de la investigación educativa, docencia universitaria y la capacitación docente a nivel nacional e internacional en temas relacionados a los nuevos enfoques y paradigmas educativos. Su compromiso con la carrera educativa ha llevado a realizar diversos cursos de posgrado en el ámbito nacional como internacional. Estudios realizados en la Universidad de San Martín de Porres, licenciada en Ciencias de la Educación. Estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, doctorado en Ciencias de la Educación. Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Didáctica de la Comunicación en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Estudios en segunda especialización en Formación Magisterial en Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomado en Docencia Universitaria en la Escuela Superior de Periodismo Jaime Bauzategui Mesa. Así que tenemos ya la presencia de la doctora Aide Isabel Nalbarte Quinteros, quien expondrá el tema Currículo Nacional 2017. De igual manera, queremos poner en conocimiento a todos los docentes que estamos transmitiendo este evento en vivo a través del Facebook de la UGEL Crucero y las redes sociales. Tenemos ya la presencia de la doctora Aide Isabel Nalbarte Quinteros con el tema Currículum Nacional 2017, a quien lo vamos a recibir con fuertes y calurosos aplausos. Buenas tardes, queridos maestros. Entiendo que son todos los de la UGEL Crucero, que estamos aquí encontrándonos en Juliaca. Yo un poquito, de repente, dejando de lado una pequeña dolencia, encantadísima de estar aquí con ustedes. Ya por ahí me he encontrado con algunos amigos, porque en este periplo de mi trabajo voy yendo por todas partes, ¿no? Por diversos lugares, por diversas regiones a las cuales atender. Y yo de verdad siempre encantada de poder compartir con mis colegas, con mis amigos, que son ustedes, los docentes. Cualquier inquietud, cualquier cosa que de repente ustedes tengan a bien preguntarme con total confianza, ¿no? Soy la profesora Aide, así nada más de sencillo, dejando de lado los títulos, y así, Aide, me preguntan con absoluta confianza como para poder trabajar. Me voy a permitir un poquito romper el protocolo porque siempre lo hago, porque quiero estar en contacto más con los docentes, porque a veces siento de que esas distancias generan barreras y esas barreras no nos permiten de repente entrar también en ese nivel de afecto, de confianza que requerimos y que necesitamos. Así que me van a disculpar, señor director, pero voy a romper el protocolo, voy a bajar para poder trabajar, ¿sí? Para poder un poquito también ir inquietando con los docentes, para poder hacer las cosas con mayor confianza, porque necesitamos confianza para poder justamente desarrollar todos estos aspectos. Ya decía, vamos a trabajar lo que es el currículo nacional. Mucho hemos hablado de ese documento. Se dice, profesora, siempre me pregunta, profesora, ¿por qué tantos cambios? Antes era, por ejemplo, el DCN, luego vinieron las rutas del aprendizaje, luego el documento 199 y ahora tenemos el currículo nacional. ¿Cierto o no? Entonces, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué tantos cambios? ¿Ustedes por qué creen que existen los cambios? Porque cambios hay hasta en nuestra vida personal, ¿ah? En nuestra casa cambiamos muchas cosas. Algunos cambian hasta de pareja, ¿o no? Pues preguntémonos por qué cambiamos. Los cambios obedecen a algo, ¿o no? Cuando cambiamos de pareja, por algo es también, no es por gusto.
Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué los cambios? ¿Por qué creen que hay cambios? ¿Por qué es importante, queridos maestros, poder absolver estas inquietudes? ¿Para qué? Para justamente saber, comprender, entender por dónde va todo este asunto. Sabemos, queridos maestros, que el mundo, no el Perú, que el mundo entero hoy enfrenta nuevos desafíos, hoy enfrentamos nuevos retos a nivel mundial. Por ejemplo, hasta más o menos unos 20, 25 años atrás no contábamos con estos aparatos tecnológicos, digitales, que hoy nos ha cambiado la vida, ¿o no? La mayoría, ¿quién no tiene un celular? Y entonces uno dice, ¿por qué el docente ahora tiene que ser de esta forma y no como antes? Y uno dice, en mi época era mejor. Y a veces nos referimos a nuestra época, aunque yo estoy viendo que ustedes son muy jóvenes, más jóvenes que yo. Pero en nuestras épocas probablemente eso que teníamos a la mano servía. Lo que hoy tenemos probablemente ya no cumple el mismo efecto y necesitamos cambiar. Entonces tenemos el avance de la ciencia y de la tecnología que está a paso galopante. Tenemos también ese encuentro entre los saberes formales y los saberes locales que antes nunca se habían logrado ni siquiera mínimamente acercar. ¿Se recuerdan ustedes que todo lo que era, digamos, el conocimiento producto de la experiencia era rechazado por la ciencia formal? ¿Recuerdan o no? Ah, no, eso no tiene nada de científico, por lo tanto, entonces no hay que tomarlo en consideración para la escuela. Para la escuela solamente tiene que ser todas las cosas formales. Sin embargo, hoy el mundo entero está viendo eso, esa revaloración de los saberes locales para ver en qué medida se puede definitivamente aterrizar en una conjunción de ambos saberes. Ese es otro asunto. Y también viene pues lo del conocimiento, ¿no? El conocimiento está corriendo tan rápido y nosotros no podemos estar persiguiendo, espérate un momentito atrás, no podemos estar haciendo eso, queridos maestros. Entonces, estas tres cosas que les he mencionado, esa aceleración tan rápida del conocimiento, este uso masivo de las TICs, el hecho también de poder tratar de conjugar saberes formales, científicos, con los saberes locales, ese es el reconocimiento también a las diversas, digamos, capacidades que puede tener el entorno de cualquier lugar. Entonces, en ese sentido es que se han dado todos estos cambios y se ha visto a bien, pues, hacer ajustes y reajustes de carácter permanente. Los cambios y los ajustes, queridos maestros, se dan a la luz de que necesitamos encontrar un norte para saber cómo respondemos frente a los desafíos. O sea, ¿cómo le hago frente a este monstruo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿la educación tiene que ser como hace 20 años, les pregunto? ¿Podría la educación responder a las actuales necesidades como hace 20 años lo hacía o no? Si alguien me dice, sí, profesora, entonces yo también les podría decir, pero ¿por qué? A ver, miren, imagínense ustedes, cuando uno va, por ejemplo, a un médico, porque tiene alguna dolencia, imaginemos, vamos a suponer que me está doliendo la muela, ¿ya? Vamos al doctor. Y el doctor, por ejemplo, de hace 20, 30 años, ¿qué hacía? Te extraía la muela, ¿cierto? Porque no había otra, ya está demasiado, ya ha llegado a la raíz, hay que extraer la muela. Y entonces lo único que te quedaba era pues utilizar tus prótesis, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy, por ejemplo, el dentista lo último que piensa es en extraerte la muela. ¿Se han fijado o no? ¿Por qué? Porque tratan de hacer una reconstrucción, tratan de ver N cosas para poder salvar esa muela. ¿Qué pasaría si yo voy ahora al dentista y le digo, doctor, me duele la muela? Ah, ya señora, ¿sabe qué? Le voy a arrancar como antes, así, le saco la muela. No, pero doctor, usted no se ha especializado, no se ha actualizado. Ah, no, como antes era mejor. Yo no tengo nada que ver con lo de hoy. ¿Ustedes qué pensarían de ese profesional? ¿Qué dirían? ¿Está desactualizado o no? Y entonces, ¿qué dirán también los estudiantes? No lo digo por ustedes, porque con ustedes no pasa eso. Pero ¿qué dirán los estudiantes del resto del país a sus profesores? Que dice, por ejemplo, esconde el celular, no utilices esa máquina. ¿Qué dirán? ¿Está desactualizado o no? Porque los estudiantes hoy aprenden en entornos que nosotros antes no aprendíamos, pues. En una tableta o en un celular un estudiante puede bajar un montón de libros, ¿o no?
y encuentra la información en tiempo récord, más rápido que nosotros. ¿Es así o no, maestros? Y entonces uno no puede estar dejando de lado eso. Siempre lo voy a decir, justamente una de mis ponencias que lo hice en México fue eso, el uso del celular como recurso didáctico para poder favorecer los aprendizajes. Entonces ellos también tienen el enfoque por competencia, pues allá en México. Y me decían, pero yo les preguntaba a ellos, ¿y ustedes también hacen la requisa del celular? No, yo sé que ustedes no, pero les preguntaba a ellos. Y ellos me respondieron, sí. ¿Y por qué? No, porque los chicos paran chateando. ¿Pero qué? ¿Cuál es el papel nuestro? ¿Acaso no es generar espacios para poder hacer que esos estudiantes puedan utilizar adecuadamente esas herramientas? Pregunto. De ahí que nuestro papel, queridos maestros, ya no es el de simplemente transmisor de conocimientos. Nuestro papel hoy en día es de mediador. Todo esto genera esos cambios para saber cómo enfrentar, para poder saber cómo responder frente a esto. Entonces, estos son más o menos un poquito los lineamientos, los derroteros iniciales para poder entender cómo se ha construido el currículo. Entonces, voy a volverles a preguntar, porque yo los veo que están bien atentos, ¿no? Y ya me han comentado que en la mañana han hecho muy buen trabajo. Entonces, en ese entendido les voy a preguntar. Cuando se hacen cambios a los documentos curriculares, ¿son porque se les antoja a alguien o porque hay necesidad de hacerlo? ¿Y cuáles son las necesidades? ¿Las que tenemos hoy o no? Tenemos nuevas necesidades, nuevas demandas que tenemos que atender, que no nos podemos quedar con eso definitivamente. Bien, ahora sí, por favor, le voy a pedir que ponga al joven el power para poder ir mirando y observando. Bien. Vamos a ver si esto, hablando de la tecnología, estaba probando justamente el alcance del pasador de las diapositivas y vamos cómo nos va. Bueno, ya entiendo que en la mañana han visto algo del perfil de egreso, ¿verdad? ¿Han visto o no? ¿Por qué están tan calladitos, chicos? Me voy a acercar por ahí, ¿eh? A ver, pregunto, ¿han visto algo del perfil de egreso, sí o no? Ya, algunos dicen sí o no, algunos han estado solamente en los brazos de Morfeo, ¿eh? O de Morfea, no sé, pero han estado en los brazos. A ver, miremos acá lo siguiente. El documento curricular, el currículo nacional, hoy se establece a partir de un perfil de egreso. Profesora, ¿y los aprendizajes fundamentales dónde quedaron? Sobre la base de esos aprendizajes fundamentales es que se ha construido este perfil de egreso. Y este perfil de egreso es para todos los estudiantes de la educación básica. Ya no solamente de la EBR, sino de la educación básica, en todos sus niveles, modalidades, etcétera. Cuando uno habla del perfil de algo, ¿a qué nos referimos? A ver. Cuando buscamos nuestra pareja, ¿también tenemos un perfil o no? A ver, las mujeres, ¿qué decimos? Quiero que sea trabajador, ¿qué más? Que sea alto, dice acá la señorita, ¿qué más? ¿Ah? Que sea inteligente, ¿qué más? Que tenga o no. Y encima que sea profesor de la UGEL de crucero. Entonces, obviamente uno va teniendo un perfil, algo que se busca, ¿verdad? Igual también los jóvenes, los caballeros también buscan o no. ¿Qué dice, por ejemplo, acá ¿cómo te llamas? Ernesto, a ver. Es necesario que uno piense en un perfil, porque todos tenemos un perfil determinado para ciertos casos. Cuando uno quiere una pareja, lo único que tiene que fijarse es en el altruismo. Esto involucra muchos aspectos. Más que todo, la pareja tiene que ser muy respetuosa, trabajadora, emprendedora, y todo esto hace que tenga que ser una buena dama. Gracias, Ernesto. Oiga, yo creo que me voy a quedar acá, ¿eh? Imagínense. Y entonces la pregunta es, ¿por qué después a veces algunas nos dejan, ¿no? A mí no me han dejado, gracias a Dios, pero pues después dejan con otros criterios, ¿o no?
Ya, pero bueno, pero está bien, muchas gracias, Ernesto lo dice porque está su esposa seguro acá. Bueno, el perfil, queridos maestros, el perfil, efectivamente, el perfil de, en este caso de egreso, es lo que más o menos nos delinea lo que aspiramos, lo que queremos de los estudiantes. ¿Hacia dónde miramos? ¿Qué tipo de estudiantes queremos? Y quiero que presten mucha atención porque todo lo que tiene que ver con planificación curricular tiene que ver con esto, porque hacia esto vamos a mirar, a esto vamos a llegar. Entonces, ese perfil de egreso, a ver si me ayudan por favor allá, ya, ahí está. Este perfil de egreso viene a ser esa visión común e integral de los aprendizajes, miren, de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes. Pero aquí quiero hacer una pregunta que es muy importante. ¿Qué entendemos por aprendizajes en nuestro contexto nacional? ¿A qué le llamamos aprendizajes? A ver, chicos. Por si acaso el director de la UGEL ya me ha dado la orden de que hay un premio en efectivo, que al final estaría haciendo llegar. Muy generosa la UGEL. Ya se puso serio el director ya. A ver, ¿qué entendemos por aprendizaje? Chicos, hablen lo que ustedes entiendan y lo que ustedes sientan y piensen. Son conocimientos nuevos, muy bien. ¿Qué más? Son también conocimientos y valores, ¿no? Muy bien, valores, conocimientos, ¿qué más? Nuevos saberes. No se preocupen, chicos, que yo voy escuchando. ¿Qué más? Un saber hacer, actuar. Muy bien. Ya se van ganando alguito, ¿ah? Ya alguito van ganando. Quiero que quede claro, este concepto, queridos maestros. Si nosotros partimos del concepto base de lo que es aprendizaje, podemos decir que todo aprendizaje en cualquier parte del mundo viene a ser cambio de conducta. ¿Es así o no? Solamente cuando uno aprendió es capaz de cambiar. ¿Es así o no, queridos maestros? Por ejemplo, si yo digo, mis estudiantes han aprendido que las bebidas gaseosas tienen una gran cantidad de concentración de azúcares. Así como lo han aprendido, porque cuando hemos desarrollado el examen, me han puesto así, muy bien lo han descrito, cuánta cantidad de azúcar tiene, cuál es el daño que hace a los organismos. Sin embargo, salen al recreo y siguen tomando gaseosas. Pregunto, ¿aprendieron o no? No aprendieron, pues. O sea, no basta cuando uno dice aprender a repetir algo. El aprendizaje involucra, repito e insisto, cambio de conducta. Y en nuestro contexto nacional, hablar de aprendizaje significa desarrollar competencias. Ojo, cuando me pregunten qué van a aprender nuestros estudiantes, nosotros lo que tenemos que entender es que van a aprender a desarrollar, ¿qué cosa, maestros? ¿Qué van a desarrollar? Porque el enfoque es por competencias, pues. Y dentro de la competencia está efectivamente lo que ustedes han dicho, el conocimiento, los valores, el saber hacer. ¿Todo eso está dentro de la competencia o no? ¿Se dan cuenta? O sea, lo que ustedes han dicho, por eso digo, alguito se han ganado. Eso quiero que quede claro, porque cuando hagamos la parte de planificación, si ese concepto no lo manejamos, todo se viene al agua. Y es lo que pasa en el resto del país, ¿eh? Siempre cuando me invitan yo voy preguntando y esta pregunta es la que es más difícil de contestar. Entonces, acuérdense de eso. Los aprendizajes que vamos a desarrollar en nuestros estudiantes serán ¿qué cosa? ¿Desarrollar qué, maestros? Competencias. A eso se refiere acá, cuando hablamos de esto, ¿no? Si nos pone por favor el PPT, gracias. Visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica. Esta visión común permite a su vez unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. O sea, no solamente hablamos del conocimiento por el conocimiento, hablamos en el entendido de que aspiramos a que nuestros estudiantes sean personas respetuosas de esa diversidad, ¿o no? O sea, ¿eso aspiramos o no, maestros?
Porque durante muchísimo tiempo el docente ha pensado que aprender solo es aprender conocimientos. Pero puede haber muchas personas que tienen un gran conocimiento, pero no tienen lo que ha mencionado, por ejemplo, acá nuestro amigo, no tienen valores. ¿Pasa o no pasa, maestros? ¿Sucede o no sucede? Vivimos en una sociedad donde la violencia cada día crece más. Yo vengo de una ciudad de Lima, donde la violencia, pues ya nos vivimos enrejados, porque no sabemos cómo ya guarecernos. ¿Pero por qué? Sí, es verdad que es una cuestión de repente del sistema, pero también hay que asumir responsabilidades. La educación no puede ser solamente para decir, yo te enseño matemática, comunicación, en cuanto al contenido. La educación tiene que ir más allá de todo esto. La educación es amplia, la educación es más compleja, más, tiene una serie de aristas que tenemos que entenderla. En ese sentido, hablamos de cómo tenemos que ver, ¿no?, de forma integral todo este asunto. Si me permite, por favor, a ver si es que... Ya. Entonces, hablábamos de esto, ¿no?, de cómo el estudiante, qué es lo que tiene que, cómo lo vamos a ver al final de la educación básica. Primero, se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. Esto supone la aceptación de donde venimos, ese reconocimiento y revaloración de la cultura de donde procedemos. Somos un país muy rico en el entendido que tenemos diversas culturas, que a su vez nos permite también tener una gran variedad de lenguas, de costumbres, de tradiciones, etc. Y eso, más que una limitación, lo tenemos que reconocer como una posibilidad. Sin embargo, mucha gente, ¿no?, eso sí un poco por el sistema, ha visto que, por ejemplo, solo en las urbes hay que reconocerlo como lo mejor y el resto queda de lado. Y ahí se produce pues el centralismo, ¿no?, que mucha gente, por ejemplo, su aspiración es llegar a la capital para poder estudiar. Y Lima ya está que crece hacia arriba, ya verticalmente, ya no hay espacio. Entonces, personas, vuelvo a insistir, que se reconozcan como valiosas y se identifiquen con su cultura en diferentes contextos. Y eso es una tarea también del docente. Eso es una tarea también del docente. Propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. Una vida en democracia, pero una democracia bien entendida. Hablar de democracia no solamente es que todo el mundo hable, o sea, que es cierto, todos tenemos derecho a hacernos escuchar, pero también de respetar o no. ¿Tenemos el deber de respetar o no posiciones contrarias? Sí, pues, para no ser un lugar donde la intolerancia sea la que prime, sino más bien la tolerancia sea la que prime. Practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas cotidianas o deportivas. Durante mucho tiempo, la educación física fue entendida como el patito feo, ¿o no? ¿Se recuerdan antes? Profesor de matemática, el director, ¿sabe qué? Profesor, tengo solamente 18 horas de las 24 de matemática. El resto complételo pues con educación física. No, pero director, yo no sé nada porque yo no he estudiado educación física. Pero ¿cómo no? Anda, corra con los chicos, déjenlo que salten, que corran, que hagan lo que sea. No, ninguno, no me miren mal, a ustedes no, otros, ustedes no. Acá no ha pasado eso, pero en otras situaciones y en otras regiones sí. Complete con tal, o sea, relleno. Sin embargo, hoy es un perfil importante. ¿Por qué? Porque tenemos no solamente que estar en armonía, ojo, el conocimiento, o sea, lo que conocemos, las competencias, sino también el cuerpo tiene que estar saludable o no. Sí, pues hay enfermedades ahorita, por ejemplo, a nivel mundial, que se han expandido. Antes, ¿qué podíamos hablar nosotros y qué sabíamos de una diabetes infantil? Hoy hablamos de diabetes infantil. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, los chicos se pasan horas de horas a veces en esos aparatos, que hay que saber regular, para poder mejorar el trabajo con esto.
Se pasan a mucha gente ya ni camina, mucha gente ya no sabe ni lo que es, por ejemplo, una comida saludable. ¿No? Entonces entendemos que comer bien es comer bastante. No lo digo por ustedes, ¿sabes? Porque hoy día he comido muy delicioso, dicho sea de paso. Pero sucede, pues. A veces le ponemos muchísima harina a la comida y nada de proteína. Y pasa en las instituciones que, por ejemplo, las docentes de inicial son las que están ahí, que muy bonito lo hacen, ¿ah? Yo imagino que acá lo hacen con una intención pedagógica totalmente abierta, pero muchos, por ejemplo, hacen su lonchera saludable. Los niños les piden que traigan su huevito, su papita, su fruta, agüita, ¿no? Así, si la profesora sale, no lo digo por ustedes, por otras, ¿ah? Sale y se toma su gaseosa, se compra su queque, y los niños ven eso, pues. Entonces el niño solamente toma lonchera saludable en el aula, porque luego sale y sigue comiendo no saludable. Y eso significa que no aprendió o que aprendió. Que no aprendió, pues. ¿Se dan cuenta? No aprendió. Entonces, en ese sentido, este es un aspecto de revalorar ese punto porque es importante, queridos maestros. Aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. Otro punto, arte. Otro patito feo. ¿Recuerdan o no? También era considerado un área de ¿qué? De relleno, ¿no? Profesora, complete su trabajo con arte. Pero yo no sé nada de arte. Que pinten, que tejan, que hagan lo que sea. Cuando el arte es importantísimo, en otros países le dedican horas a esto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es importante el arte? Pregunto. Desarrolla el pensamiento creativo. Uno frente a un problema responde creativamente. Y uno dice, uy, mira cómo lo hizo, cómo resolvió eso. ¡Qué creativo! ¿Utilizamos ese término o no? Entonces, ese término lo utilizamos de forma muy coloquial, muchas veces sin entender todo lo que trae atrás. Entonces, trabajamos este aspecto de lo que se considera el arte, ¿para qué? Para poder, evidentemente, revalorar, ¿qué cosa? Revalorar el arte para poder provocar el desarrollo de ese pensamiento creativo. ¿Quién es creativo, maestros? ¿Quién es creativo sabe resolver problemas o no? Pregunto, ¿sabe resolver problemas quién es creativo, sí o no? Sí, pues. El que es creativo dice, ¿qué artista? ¿Cómo lo he resuelto? Se convierte en una persona competente, como ahora lo vamos a ver también. Se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera, de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos. Durante mucho tiempo solamente se tenía que enseñar en castellano, pero ¿eso es desconocer la realidad de nuestro país o no? Pregunto. Es desconocer, porque hay poblaciones y hay lugares donde la prevalencia es otra lengua o no. Y entonces hoy me parece interesante esto en el currículo, de que se exija que el docente que vaya a un determinado lugar, si la prevalencia es otra lengua que no sea el castellano, pues el castellano pasará a ser una segunda lengua y se atenderá en la lengua materna. ¿Está bien o no? Porque para comunicarnos tenemos que lograr eso, el entendimiento. Y esto también es importante y mañana ya lo iré trabajando más, digamos, desmenuzándolo más, por lo siguiente, queridos maestros. Durante muchísimo tiempo se pensó, ¿no?, de que el castellano tiene que ser tal cual, como no sé, pues como en las ciudades. Pero ojo, si un niño, por ejemplo, es quechohablante y aprende el castellano, lo natural y lo normal es que motosee o no. Si nosotros cuando aprendemos, por ejemplo, ¿no?, el inglés, aprendemos el francés, el italiano, qué sé yo, por exigencias académicas, motoseamos también, pues, porque es una segunda lengua aprendida. Y eso uno lo demuestra cuando tú hablas con un nativo, por ejemplo, no sé, pues de Inglaterra o de Estados Unidos, ni ellos te entienden ni yo tampoco, a pesar que tengo el certificado. ¿Me dejo entender? Porque es natural, es propio.
¿De qué? Del aprendizaje de una segunda lengua. Entonces lo que se pide hoy, lo que se dice hoy, y que me parece bien, es que no podemos, ojo, no podemos descalificar, ni podemos señalar y decir, profesora, él no sabe escribir, no sabe hablar. Y vamos a romper el mito también de que quien no habla bien, no escribe bien. Ese es un mito. Ese es un mito. Yo puedo, por ejemplo, poner M-O-T-H-E-R y le pregunto, a ver qué dice. Miren, M-O-T-H-E-R. ¿Cómo lo pronunciarías? A ver, M-O-T-H-E-R. A ver, ¿cómo lo pronunciarías tú? Bueno, yo lo pronunciaría Mods. ¿No? Mods, ya, muy bien. ¿Tú cómo lo pronunciarías? A ver. Hablen sin vergüenza acá. No. ¿No tienes voz? Ya, no importa. ¿Tú cómo lo pronunciarías? A ver. Mods. Ya, mods. Miren, ya cada uno tiene su forma, ¿o no? Otros mother, mother, mater, lo que sea. Pero estamos motoseando, ¿o no? ¿Y eso es parte de qué? De una segunda lengua aprendida. ¿Se dan cuenta, maestros? ¿Se dan cuenta? Yo les voy a pedir a todos ustedes lo siguiente, queridos maestros. Ya ustedes me verán un poco mayorcita, pero todavía estoy agilita, por si acaso, ¿ya? Miren, porque me voy a desplazar hasta allá. No crean que los que se han puesto en la zona super VIP se van a salvar, ¿eh? Porque algunos dicen, ay, acá me pongo, acá nadie me pregunta. Escúchenme una cosa, quiero que me escuchen algo y me entiendan algo. Nadie tiene que tener vergüenza de participar, ¿ya? Acá todos tenemos que decir lo que pensamos, lo que creemos, lo que sabemos. ¿Me dejo entender, queridos maestros? Porque estamos de igual a igual, somos docentes, ¿ya? Así que todos somos docentes y estamos de igual a igual. Olvídense de los títulos, eso a mí francamente me tiene sin cuidado, honestamente. A mí, como digo, profesora, ahí de suficiente. ¿Me dejo entender? Y entonces, en ese entendido, queridos maestros, les pido, hablen sin vergüenza. No les digo sin vergüenza, ¿sabes? No entiendan mal, hablen sin vergüenza, no tengan vergüenza. Porque solo quien no tiene vergüenza es el que aprende, ¿o no, maestros? Los niños que nunca hablan están calladitos, no, pónganme cero, no importa. Y algunos docentes que no son ustedes dicen, si no hablas te voy a poner 0,5, la amenaza. ¿Y qué hace el chico? Dice, no importa, póngame 0,5. Entonces esos chicos son los que no van a conseguir pareja nunca. Y tampoco trabajo. ¿Sí o no? Ya ves, tú hablas mucho, ¿ya ves? Es que es así, pues. Es importante y necesario comunicarnos. Bueno, ¿y por qué, por ejemplo, lo del inglés como lengua extranjera? Porque nos guste o no nos guste, es el idioma que en el mundo entero pues se entiende. Yo que he tenido oportunidad de viajar, imagino también algunos de ustedes también lo habrá hecho, de viajar a otros países, no te pueden entender, por ejemplo, en su idioma, que no sé, pero el inglés ya te comunica. Estás en el aeropuerto, estás en otro sitio, ya te entendieron. Entonces, hoy vemos el mundo es globalizado. ¿Es así o no, maestros? Hoy ya no existen fronteras porque lo virtual ha roto todo eso. Con un clic estás en cualquier lado, ¿o no? Y por eso, pues, ahí la necesidad de todas estas cosas. Indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos en diálogo con los saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. Como ya les dije inicialmente, durante mucho tiempo había habido una riña entre los saberes, digamos, formales, científicos, con la sabiduría, digamos, local, con ese saber empírico. Había siempre una riña. Ah, no, los empíricos no sirve, no vale. Sin embargo, esa es la base para poder hacer la construcción de una ciencia formal, ¿o no? Pregunto, ¿ese saber empírico es la base o no? ¿Sí o no? Sí, pues. De ahí que el currículo reconoce, ojo, que las personas que tienen experiencia en algún campo hay que acercarlos a la escuela. ¿Y a ellos cómo se les llama ahora? A ver, chicos, ¿cómo se les llama a esas personas que tienen una gran sabiduría? No porque han ido a una universidad, sino la experiencia de vida que han ganado y nos dicen que hay que acercarlos a la escuela. ¿Cómo se les llama ahora? Sabios de la comunidad.
sea, hay que acercar a esas personas que tienen ese gran conocimiento para poderlos vincular y para que el aprendizaje del estudiante sea realmente significativo, que luego hablaremos de ese asunto. Entonces, esto es, digamos, ojo, no es en el país, es en el mundo entero, esa revaloración de los saberes locales. Por ejemplo, yo hasta hace poco, creo la semana, yo como viajo tanto, a veces ya ni me acuerdo, pero he estado, ahí tengo mis huellitas que he estado en la selva, me fui a Cepagua a trabajar. Me invitó el director de la UGEL también de por allá. Entonces, por ejemplo, yo tenía, que estaba que me picaba, pues, porque hay muchos mosquitos, ¿no? Los izangos que ellos bueno, así se llaman. Y me dijeron, profesora, le vamos a frotar con una plantita, pero no se va a asquear, no, le digo, a mí con tal que me pare el picor no hay problema. Y me empezaron a frotar así mismo chamanes, ¿ah? Así, con verdad, me empezaron a frotar. No vayan a imaginar otra cosa, los brazos, las piernas, por si acaso, ¿ya? Se empezaron a frotar. Y entonces, muy bien, porque de verdad era un repelente natural. Yo no puedo decir, no, porque yo había llevado mi repelente, ¿ah? No voy a decir la marca, pero yo había llevado mi repelente ese con chisguete y los izangos se burlaban. Porque me seguían picando, pues. Pero con eso que me echaron muy bien. Ese es un conocimiento, digamos, local, ¿o no? Claro, pues. ¿Y cómo no reconocerlo? ¿Cómo no reconocerlo, queridos maestros? Hacia eso se busca, ¿no? Ese hecho de poder conjugar ambos saberes, que son importantes. Interpreta la realidad y toma de decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. Y eso es algo que a veces los matemáticos, sobre todo, profesora, ¿pero por qué? Miren, la matemática tiene que servirnos para algo, porque si no nos sirve para nada, uno se pregunta, ¿y para qué me sirve esto? ¿Para qué me enseña? ¿O no? ¿Cuántos de nosotros, bueno, usted seguramente que no, pero yo sí me hice esa pregunta muchas veces, ¿ah? Bastante cuando estaba en la escuela, ya no me pregunten cuántos años, ya eran muchos, ¿ya? Pero, ¿para qué me enseñan eso? O sea, yo voy a comprender y voy a tratar de aprender lo que me sirve o no. Porque lo que no me sirve lo desecho, así de sencillo. Entonces, la matemática, ¿para qué? Para poder resolver problemas de la vida cotidiana, maestros. De ahí que asume el enfoque de resolución de problemas, pues. O sea, la matemática, matematizamos siempre, ¿eh? Hacemos matemática siempre. Yo le preguntaba, por ejemplo, a ella, le preguntaba cuánto tiempo nos vamos a tardar en llegar al auditorio. Ella me dijo más o menos unos 20 minutos. ¿Estoy haciendo matemática o no? Claro. Ya cuando estaba mirando, por ejemplo, por dónde el atajo, que hemos tomado un atajo para poder venir más rápido, ¿no? ¿También estamos utilizando matemática o no? Entonces, la matemática en el entendido que nos pueda servir para poder resolver problemas de nuestra vida. Para eso es, queridos maestros, que nos sirva para la vida. Que, profesora, tenemos que aprender, por ejemplo, los chicos tienen que aprender determinadas fórmulas. Si esas fórmulas no son explicadas, no les sirven, maestros. No les sirve, porque la fórmula, ¿quién la ha hecho? La han hecho los hombres también. ¿Para qué? ¿Para resolver ciertas situaciones o no? Hoy lo que se pide es valorar los diferentes procedimientos que pueden tener también los estudiantes. ¿Por qué estamos mal en PISA? ¿Por qué hemos quedado en los últimos lugares en PISA? Si supuestamente se mandaron a los mejores estudiantes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque solamente sabían resolver, operar, digamos, problemas de baja demanda cognitiva, entendida esta como ¿qué? Como que utilizan ya esquemas predeterminados. Los famosos, pues, las fórmulas. Pero basta que le pongan un signo más, un punto más o una situación X y ya no pueden dar más. Y si ustedes han visto esa prueba, son casuística, casos o no. Y frente a ese caso de la vida cotidiana no han podido resolver. Entonces, la tarea del docente de matemática hoy tiene que ir entrando, pues, como se dicen, ciertos cambios para permitir que el estudiante pueda utilizar esos conocimientos para poder, repito e insisto, resolver problemas de su vida cotidiana, porque para eso es, pues, ¿para qué aprendo la suma y la resta? ¿Para qué? ¿Para qué? En un mundo donde el intercambio se hace a través de dinero. ¿Para eso o no? Si no me engañarían, pues. Pero es lógico.
el emprendimiento económico social de manera ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno. Hoy necesitamos desarrollar cultura del emprendimiento, desde muy jóvenes. La tarea de la escuela, vincularlo al aspecto productivo, como lo hacen otras escuelas, como lo hacen otros países, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesó mucho, independientemente de su política, o sea, yo no estoy hablando acá nada de política, pero me gustó mucho cuando fui a Cuba, cómo vinculan el trabajo a la tarea escolar. Los estudiantes en el mes de agosto van rotando, tienen 15 días para ir, por ejemplo, a hacer la cosecha de la papa, hacer la cosecha del café. O sea, eso me pareció súper importante e interesante, vincular el estudio al aspecto productivo. ¿Eso es importante o no, maestros? ¿Cuántos estudiantes que vienen, por ejemplo, de zonas rurales dirán, pues, ¿para qué voy a la escuela si yo me gano la vida cosechando, cultivando, haciendo tal cosa? ¿Cuántos se preguntarán eso? ¿Para qué me sirve esto? Y por eso, miren, yo digo, siempre voy a estar agradecida de Dios, conozco todo el país, todas las regiones por lo menos. Me faltan conocer muchos puntitos, pero todas las regiones las conozco. Y me decían profesores, por ejemplo, allá en Iquitos, ¿no? Un profesor que trabajaba en frontera me decía, profesora, yo tengo que buscar a mis estudiantes. Ellos no van. ¿Por qué no van a la escuela? Porque ellos están trabajando, me dice, haciendo sus cultivos. Y no le encuentran sentido a la escuela. ¿Me dejó entender? Entonces la escuela tiene que estar vinculada a ese emprendimiento. Y ponemos el PPT, por favor, chicos. Gracias. Perdón. Y esta última, que también se había dejado de lado, ¿no? Se había dejado de lado, que tiene que ver con la parte espiritual, pues. Porque está bien, conocimiento, hablamos del conocimiento, hablamos, por ejemplo, de las actitudes, pero esos valores que se refería él tienen que ver también con la parte espiritual, ¿o no? Sí, entonces tenemos que ver acá este otro punto dentro del perfil de egreso, que es comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y de las sociedades. No solamente nos basta el conocimiento, es muy importante, repito e insisto, desarrollar ese aspecto espiritual que nos permita también conectarnos con el medio, con el entorno. Entonces, este nuevo currículo nos habla de esto, del perfil de egreso con 11 puntos que ya hemos visto. Pero yo les voy a lanzar la pregunta a su cancha, chicos. A ver, ¿ustedes han visto en estos 11 puntos del perfil de egreso algo que diga, a ver, aprende verbos, predicados, qué sé yo, funciones trigonométricas, lo que es la célula? ¿Han visto de eso o no? Entonces quiere decir que este currículo nos está mirando, ¿para qué? Para que el aprendizaje vaya en el entendido de que se tiene que desarrollar una persona que se forme para responder frente a la vida, ¿o no? Sí, pues, para eso es. Para eso es, para enfrentar esos retos de la vida que hoy tenemos. Acá no te habla de ningún contenido, ¿ah? Profesora, ¿y entonces dónde queda el contenido? Ahora vamos a explicar. Sí es importante ese conocimiento, sí es importante, pero no lo es todo. Ahora lo vamos a explicar. A ver, este es otro punto que tenemos en el nuevo documento curricular, en el nuevo currículo nacional, los enfoques transversales. Pero voy a partir preguntando qué entendemos por enfoques. A ver, chicos, ¿qué entendemos por enfoque? Ya les digo que hablen lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan, ¿ah? Porque estamos hablando de, ojo, ¿qué dice David Ausubel? Dice, para lograr el aprendizaje significativo tenemos que partir de los saberes previos. Y yo sé que todos ustedes tienen. ¿Cómo no? Hasta muchos de ustedes deberían estar acá parados dando la exposición seguramente. A ver, ¿qué entendemos por enfoques? Formas de ver. Muy bien, muchas gracias. Ya te vas ganando alguito tú. Situaciones, muy bien, que nos permiten ¿qué? Ver la realidad, el contexto. ¿Qué más? Voy a ir por acá. Formas de relacionarse, muy bien. ¿Con quién? Ya, no, tienes que especificar porque te puedo entender que con tu pareja. Ya. A ver, vamos a ir por acá, chicos,
porque ya siempre he dicho que la zona super VIP es la que algunos están durmiendo, ¿no? Ya ves, algunos se entregan en el brazo de Morfeo ya. A ver, para ti, ¿qué es el enfoque? Un enfoque, ¿qué es un enfoque? Nuevo. Nuevo. Muy bien. ¿Y para ti? Relacionarse con la actividad que uno hace, ¿no? Muy bien. ¿Ya ves cómo saben? Saben, pues. No que no quieren hablar, dirán, la profesora como le paguen que hable ella, ¿no? A ver tú, a ver que me estás mirando con esa mirada tan dulce. Me voy a emocionar, ¿ah? Ya, a ver. Es relacionar con todas las áreas. Muy bien, como saben. Y a ver acá la señorita. Las formas de interactuar con los estudiantes. Muy bien. Vamos entonces a ver, recogiendo todo lo que ustedes han mencionado, lo que ustedes han dicho, vamos a ir definiendo lo que es un enfoque. Yo lo entiendo como luces que te hacen ver la realidad. Muy bien, muchas gracias. Saben, pues cómo no, saben, por supuesto. A ver, entonces un poquito, teniendo en consideración lo que ustedes han manifestado, luces, camino, nuevo, todo lo que ustedes me han dicho, vamos a ir entendiendo lo siguiente. Porque si nosotros decimos, vamos a planificar, y para planificar hoy necesitamos, ojo, programar enfoques transversales. Si yo no sé qué es un enfoque, ¿qué voy a hacer? Nada, pues. ¿Es así o no? Lo voy a colocar en mi papel, pero como no sé qué significa, no hago nada. Un enfoque, como bien lo han dicho ustedes, recogiendo todo lo que ustedes han dicho, ya, un enfoque viene a ser un camino. Un enfoque es un modelo. Un enfoque es cómo me relaciono con mi entorno. Un enfoque es mi forma de actuación, exactamente, cómo actúo con mi entorno, con las personas, con todos. Ese es un enfoque. Un modelo. Cuando uno dice, por ejemplo, a ver, mi padre fue un modelo para mí, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que aprendí de quién? Pero no lo aprendí porque mi papá me dijo, a ver, repite 100 veces, tienes que ser honrado. Aprendí la honradez porque seguramente vi esa honradez en mi padre, ¿o no? Entonces, aprendemos de lo que vemos. Y hoy este currículo nos habla de los llamados enfoques transversales. Transversales porque se transversaliza a todos los niveles, a todas las áreas y a todas las modalidades. Estos enfoques transversales están sobre la base de los principios educativos. Estos principios educativos son de calidad, equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, creatividad e innovación, igualdad de género y desarrollo sostenible. Estos son, ojo, los principios educativos y sobre esta base es que se ha construido esto, los llamados enfoques transversales, que ya hemos dicho que son modelos, que son formas de ¿qué, maestros? A ver, ¿qué cosa es el enfoque? ¿Forma de qué? ¿De actuación o no? ¿De cómo me relaciono con el entorno? ¿Es así o no? Claro, cómo me relaciono con los demás. Ese es un enfoque. Asumimos enfoques todos en nuestra actuación. Cuando nosotros nos relacionamos con las personas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con la sociedad, asumimos enfoques, queridos maestros. Entonces, miremos un poquito para poder ver eso, a ver si me ayuda. Ahí, antes, el anterior, vamos a ver, ahí. Modelo, formas de actuar. Y esas formas de actuar tienen que ver evidentemente con valores, y esos valores se demuestran a través de las actitudes. Mis actitudes obviamente tienen una carga de ¿qué cosa? ¿De valores o no? ¿Tienen o no tienen esa carga, queridos maestros? ¿Yo actúo en función a mis valores o no? Claro, cada uno actúa en función a sus valores. Pero en la escuela no podemos actuar como cada uno nos parece. En ese entendido es que se han justamente visto estos llamados enfoques transversales para que todos lo tomen en cuenta. Enfoques transversales que no solamente tienen que ser trabajados en el aula, enfoques transversales que tienen que ser trabajados desde todo el conjunto de la comunidad educativa, desde el director, cómo se relaciona con el conjunto, con los docentes, personal administrativo, con todos. ¿Cómo nos relacionamos si asumimos esos enfoques realmente? Entonces, miremos ahora estos
¿En qué consiste? El enfoque de derechos. Ese es un enfoque. Se reconoce a los estudiantes como sujetos de derechos, pero asimismo reconocer que son ciudadanos con deberes que participan del mundo social, propiciando la vida en democracia. O sea, no solamente cuando hablamos de derechos, porque me han preguntado mucho todos los docentes, ahora, profesora, los estudiantes están con esto de que tienen derecho, pero no asumen deberes. Tenemos que entender que hay una correspondencia entre ambas partes, ¿o no? Así como hay derechos, también tiene que haber obviamente deberes, pues. Y se tiene que entender, se tiene que lograr esto. Hablar entonces del enfoque de derechos, no basta con que yo le diga a los estudiantes, existe, por ejemplo, esta declaración de los derechos del niño y el adolescente, y que en una clase lo desarrollen. No. Los enfoques no se trabajan con con una tarea, con un conocimiento. Los enfoques los trabajamos a partir de cómo nos relacionamos con las personas. Si yo, por ejemplo, soy respetuoso de los derechos de mis estudiantes, los llamo por sus nombres, entonces definitivamente va a entender de que estoy siendo respetuosa de eso, ¿no? Pero si yo le digo, por ejemplo, a ver, ven acá tú el gordito, aquel que tiene el pelo así paradito, ven para acá. ¿Estoy siendo irrespetuosa o no? Entonces no estoy asumiendo un enfoque de derechos. Y ese niño o ese joven entenderá que esa es una forma natural ¿de qué? De actuar. Así como decimos mi padre fue un modelo, mi mamá fue un modelo, así mismo va a ser. Ah, si el profesor lo hace, si el profe lo hace, yo también lo hago. O sea, como asumamos los enfoques, nosotros como docentes, como personal, etcétera, en el conjunto en el que manejamos, así mismo el resto lo va a entender. Entonces, ese conjunto de derechos no se va a trabajar, a ver, hoy día clase de derechos, porque hago la clase de derechos y después, por ejemplo, salgo y soy el primer irrespetuoso. Como lo que pasa, por ejemplo, en algunas, que no digo en sus instituciones, porque con ustedes no me meto, con ustedes no es la cosa, pero en muchas instituciones a nivel nacional pasa lo siguiente, ¿no? Dicen, a ver, en educación cívica trabajan, por ejemplo, el respeto, los valores, todo. Ya hay una prueba, un estudiante sacó 20. Uy, este chico se ha sacado 20 en la prueba. Pero es el primer irrespetuoso. ¿De qué sirve que sepa cuál es el concepto si no lo hace? Es decir, no asume enfoques. Es que, ojo, todos los valores son producto de la práctica, de lo que se ve, de lo que se hace. Pero lógicamente, nos habituamos en función a cómo convivimos, Tenemos entonces ahora el enfoque inclusivo. Ya. A ver, cuando hablamos nosotros del enfoque inclusivo, a ver, creo que no está conectado bien esto, si me ayudan, va pasando por favor el PPT, ahí, el siguiente, ahí nomás, por favor, no, el anterior, gracias, ahí. Miren, cuando nosotros hablamos del término inclusivo, a la mayoría de personas, menos a ustedes, porque me acuerdo que ustedes son gente muy proactiva, muy rápida, pero a la mayoría de docentes les pregunto qué es inclusivo y me dicen discapacidad. La inclusión no solamente pasa, ojo, por aceptar a niños con cierta discapacidad, no. La inclusión se apunta hacia lo siguiente, a entender que como país que tenemos tantas brechas educativas tan enormes, apunta a que a cualquier lugar y todos los estudiantes merecen una educación de calidad. Hacia ello apunta este enfoque inclusivo, o sea, todos merecen una educación de calidad. ¿Y esto cómo lo entiendo? Para no decir, a ver, me han mandado una comunidad X, pero como pobrecitos no saben nada, ¿qué? Tengo que bajar mi nivel, profesora. Mucho cuidado con decir eso, porque bajamos el nivel, ¿qué significa? Que no se merece lo que el resto. Yo lo que puedo decir es, tengo que aplicar otras estrategias para favorecer sus aprendizajes, pero no podría decir, voy a bajar mi nivel, porque estaría siendo no inclusivo, sino más bien estaría siendo discriminador, ¿o no? ¿Estaría discriminando o no? Ah, no, a estos como no entienden nada, tengo que bajar mi nivel. No puede ser. Uno tiene que ir con la misma, ojo, con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas de poder compartir con todos por igual.
asumiendo que todos merecemos lo mejor, ¿o no? Pero también este enfoque inclusivo, por supuesto que nos habla también de, por ejemplo, cómo nosotros podemos entender que hay niños, por ejemplo, con habilidades diferentes y distintas y cómo pueden convivir en un espacio entre comillas llamado normal. Hacer que las otras personas acepten, por ejemplo, esos niños con alguna discapacidad para no ser crueles, porque nuestra sociedad es muy cruel. A veces uno ve, por ejemplo, a alguien con una discapacidad y está mirándolo, ya esa sola mirar así ya genera un fastidio en la otra persona, ¿o no? Aprender a convivir. Eso es importante en este enfoque inclusivo, saber convivir, saber ser respetuoso de las diferencias. Eso es muy importante, queridos maestros, ser respetuosos de las diferencias. Como ahí lo dice, ¿no? Tienen derecho a una educación de igual calidad, con resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de las diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. Eso es lo inclusivo. Para no entender de que solo lo inclusivo está relacionado a alguna discapacidad. El enfoque intercultural. Sabemos que vivimos en un país hermoso, donde tenemos culturas diversas y distintas, que como les dije inicialmente no hay que verlo como limitaciones, sino más bien como posibilidades. En este entendido está referido al proceso dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias. ¿Cómo lo vemos esto? Si tenemos, por ejemplo, un niño pues, que trae, por ejemplo, no sé, su determinado alimento y uno dice, oye, algunos dicen, oye, mira, ¿y esto es lo que trae? Cuando tenemos que aceptar o no. Porque eso es importante, ¿o no, maestros? Sí, eso es absolutamente importante. Y a uno que viaja tanto, por ejemplo, yo he aprendido a comer ya mi, ¿cómo le llaman esto? Mi patarasca, por ejemplo. Que antes no lo conocía, pero ya como mi patarasca cuando voy, y me recuerdo siempre como una anécdota, cuando me invitaron a una comunidad nativa, Sempaya, no Sepagua, donde estaba último, sino Sempaya, que llegamos en bote y que dicho de paso que me bautizaron porque me caí todavía en el río. Pero bueno, como decía el director de la escuela con el que íbamos, me decía, así pasa, ahí de siempre hay una primera vez y a mí me tocó. Entonces, pero llegamos pues a la comunidad nativa y entonces cuando llegamos nos recibieron con mucho júbilo. Estaban los nativos, porque en realidad era una zona muy boscosa donde tú tenías que ir los chicos, los jovencitos de secundaria los habían ido a recoger y nos llevaban por un sendero así, pues, ¿no? No imaginen otra cosa, por un sendero así. Nos llevaron y nos ubicaron en la escuela, ya nos esperaban ya con el almuerzo, porque llegamos como a las 12:30. Y recuerdo, y siempre me va a quedar eso como una lección en mi vida, porque recuerdo que dijeron ya debe estar con hambre. Y habían puesto allí su mesita, como ellos tienen, pues que ellos tejen, ¿no? Nos habían puesto ahí unas cosas envueltitas en hojas de plátano. Y entonces me miraban, ellos me miraban, pues yo saludé, hola, ¿cómo están? Porque esa es mi forma de relacionarme con la gente, ¿no? Hola, ¿cómo están? Entonces me miraban, pero ellos me miraban así, me miraban con una carita así, media. Yo digo, ¿por qué me estarán mirando? De repente, bueno, está bien que sea fea, pero no es para tanto, ¿no? Entonces ya me miraban así, y en eso me dicen, sírvase. Yo le digo, muchas gracias. Entonces lo miro y me dice, ¿va a querer cuchillo y tenedor? Le digo, no, imagino que lo debo comer con la mano, no se preocupe, le digo, lo que no mate engorda, porque yo estaba con la mano que habíamos llegado con el ¿no? Entonces ellos se sonrieron, me dijeron, qué bueno, profesora, me dijo, porque la vez pasada vino alguien del ministerio y nos pidió cuchillo y tenedor, y nosotros acá no utilizamos eso. Es que ese es ser irrespetuoso, ¿o no? Porque uno tiene que adecuarse al lugar donde está, ¿o no? Pero es que eso es lógico, pues eso es responder este enfoque. Es decir, reconocer que nuestro país es diverso y que podemos de repente sí, pues hacer esto, aquello en otros lugares, pero en otras partes no, pues maestros. Entonces hay que ser respetuosos de las diferencias definitivamente. Este otro enfoque, ¿este enfoque sacó roncha o no?
Y yo lo vi yo tengo pues mi Facebook en el que comparto algunas cosas con los docentes, mis vídeos, los comparto ahí en mi canal de YouTube, que ya al final se los daré a conocer para los que quieran de repente ingresar y podré ver algunos vídeos, pero recuerdo mucho que yo veía y que ponían cosas, no, que si este es el enfoque, que tu hijo se va a volver así, asá, o sea, yo no, de verdad que yo dije, a veces no leemos, no lo digo por ustedes, usted sí lee, otros. Y como no lee, entonces tienden a deformar toda la información. Que sí, que hubo toda una campaña, ¿no? Una campaña para decir este enfoque no va. Pero si el enfoque igualdad de género está referido a tener las mismas oportunidades tanto varón como mujer, en el entendido de que no somos complementos, sino que somos personas que como pareja o con el mundo podemos caminar y tenemos el mismo valor. ¿Es así o no, maestro? Antes, por ejemplo, ¿qué se iba a pensar que iba a existir una ingeniera? ¿Esa será de qué equipo será? Porque ¿cómo va a ser una ingeniera? Es para hombres. ¿Así era o no? Claro, otros decían, oye, ¿y esta qué es? ¿Médico? Está loca, esta debe ser, ¿de qué será? Pues será rara. Así era antes, no, pues ustedes son muy jóvenes, no saben eso. Pero así pasaba. Oye, pero ¿y esta qué? ¿Qué? ¿Esta va a ser que ingeniero electrónico? ¿Cómo se le ocurre? Esta será pues que de otra cosa. Pero la mujer también se ha desarrollado en diversos espacios, ha ganado espacios o no. Por supuesto. Queridos maestros, por historia sabemos de que, por ejemplo, la mujer tuvo derecho al voto recién en 1956. Antes, por ahí que era toda una personalidad, dijo, la mujer es el ser de cabellos largos e ideas cortas. Qué ofensivo realmente. No, ustedes no piensan eso, ¿no? Espero, ya muy bien. Ya, porque ya me han dicho que acá es todo igualdad de género, me parece muy bien. Sí, entonces la igualdad de género trata, ojo, de entender de que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. En un mundo machista donde lamentablemente el hombre tiene más derechos que las mujeres, ¿no? Donde, por ejemplo, en una casa con un enfoque machista, las mismas madres convierten a sus niños en machistas, porque le dicen, no, tú no cocines porque te puedes volver del otro equipo. ¿Qué? ¿Tú estás lavando? No, hijito, yo te lo lavo. No, aunque esté cansada, te lo lavo porque tú no puedes lavar. El día en que tengas tu esposa tiene que hacer eso. Y por eso muchos hombres que no son ustedes, cuando buscan una esposa a diferencia de él, ¿qué dicen? No, a ver, que sepa lavar, planchar, que haga todo, dicen. Entonces, algunas mujeres como yo dicen, mejor hay que poner un aviso en el periódico, se busca empleada, cama adentro. ¿Es que es verdad o no? Ustedes no, pues ustedes no, ustedes felizmente que no. Acá tienen bien concientizado ese enfoque. Y lo agradezco por estar aquí en este espacio donde ustedes tienen y son respetuosos de eso. Entonces, si nosotros queremos trabajar, chicos, este enfoque en el aula, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que hacer que tanto niños como niñas puedan, por ejemplo, barrer el aula. No podemos decir, no, a ver, tú que eres varoncito, ustedes van a tomar nota, ¿ya? Y ustedes las mujercitas van a barrer. No, pues. Me consultaba una profesora y dice, profesora, yo tengo un problema, me dice. Han venido unas mamás, yo enseño talleres. Y yo, por ejemplo, hay un taller de tejido en Arequipa. Por ahí tengo ahí mi grupo que los he conocido en Arequipa, ¿no? Algunas profesoras que nos hemos conocido. Entonces, me decían, ¿y qué pasa, profesora? De que las mamás se han venido a quejar y han dicho, ¿cómo le van a enseñar con palitos de tejer a sus hijos? Que se van a volver del otro equipo. Yo les pregunto, ¿todos tenemos ganada la vida? ¿Acaso el hombre no puede tejer? ¿Acaso el hombre no puede cocinar? ¿Acaso el hombre no puede lavar? ¿Puede hacerlo o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, ya ven, por eso me estoy animando por uno de crucero ya. Pero lógico, pues, está muy bien. Es decir, a eso nosotros le llamamos el enfoque de género, igualdad de oportunidades e igualdad en derechos, tanto hombres como
mujeres. Eso no lo vamos a ganar y no lo vamos a aprender a través de un discurso. Eso lo vamos a lograr y aprender a través de las actuaciones que nosotros podamos desarrollar. ¿Me dejo entender? Como por ejemplo, a ver, acá yo imagino que eso jamás ocurre, ¿no? Que el director diga, vamos a festejar el aniversario de la escuela, ya, vamos a ponernos de acuerdo, comisiones, las mujeres que cocinen. Yo lo digo en otros lugares, acá no sea, no creo. Pero en otros sitios dice, las mujeres que cocinen, ya, y los hombres van a traer, como son fortachones, que traigan el agua, dice. Oigan, todos pueden hacer un poco de todo, queridos maestros. Eso es entender el enfoque. ¿Me dejo entender? Que de repente, a ver, ¿tú cómo te llamas? Gilbert diga, por ejemplo, a ver, yo cocino. Y todo, a ver. Ay, lo miran como bicho raro, no puede ser. Muy por el contrario, yo lo felicitaría. Cocinas, ¿verdad? Ya ves, muy bien. Cocina todavía. Está bien, ¿ah? Ya, a ver, sigamos. Y este otro enfoque ambiental, ¿no? Orientado hacia la formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del cambio climático a nivel local, así como su relación con la pobreza y desigualdad social. Este enfoque está referido a cómo cuidamos el medio ambiente. A que no se hagan prácticas solo en la escuela, repito, el enfoque se asume en la escuela, fuera de la escuela, etcétera, etcétera. A que el estudiante, por ejemplo, le digan en la escuela, a ver, no sé, pues, recoge los papeles si están tirados en el salón, pero que sale y avienta, por ejemplo, las cáscaras en la pista, en cualquier lado. Acá no he visto eso en Juliaca, y menos en Crucero creo que ocurre. Pero en Lima pasa, maestros. Los mismos maestros están en la combi, están tirando por ahí. Y cuando tú le dices algo, dice, ¿acaso usted qué se mete? Yo no estoy en la escuela, como que si la actuación solo fuera para la escuela, ¿me dejo entender? Cuando uno asume un enfoque, lo asume para cualquier espacio, queridos maestros, para cualquier espacio. Tenemos este otro enfoque, orientación al bien común, que está constituido por los bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como por ejemplo los valores, como las virtudes cívicas y el sentido de la justicia. Pero también se traduce en ese cuidado de los espacios que compartimos, también se traduce en ese cuidado de los materiales que nos llega por parte del ministerio, porque decimos, esto es como prestadito para este año, y los estudiantes tienen ¿qué cosa? Tienen la responsabilidad de cuidar o no esos materiales. ¿Para qué? Para otras personas que vienen después. Hacerles entender eso, enseñarles eso, cuidar, por ejemplo, los espacios como el patio, como el aula, en el entendido de que lo tienen que hacer para, ojo, saber convivir. No como esos que te dicen, por ejemplo, no, profesora, yo no lo ensucié, yo no sé, en la mañana lo han hecho eso, se echan la culpa los de la tarde a la mañana, ¿no? Los de la mañana lo han hecho eso. ¿Y qué? ¿Y tú vas a seguir trabajando en este espacio que está sucio? No, pues hay que limpiarlo. Dejaremos una nota para los de la mañana, pero hay que limpiarlo. Porque es como que uno llega a su casa y está la mesa sin levantarse desde el desayuno. Yo digo, no, y ahí nomás me siento, ahí nomás como. No puede ser. ¿Uno tiene que reaccionar frente a eso o no? Sí, pues reacciona frente a eso. Entonces, orientación al bien común. Hacer el cuidado de todo el espacio que tenemos para poder favorecer el entendimiento que es importante y necesario que todos sepamos convivir. Y este otro enfoque, búsqueda de la excelencia. ¿Qué entendemos por la excelencia? A ver, ¿qué es ser excelente? A ver, ¿qué es la excelencia, chicos? Para ustedes. ¿Cómo? Ya, muy bien, ¿qué más? Uno dice, oye, a ver, mi esposo es excelente. Pero de repente lo que para mí es excelente, pues, oye, ¿qué? La profesora ha dicho que su esposo es excelente. Mira, que no es nada excelente. O sea, lo que para mí es excelente puede para ti no serlo. ¿Es así o no? Entonces, ¿qué necesitamos para poder definir lo que es excelente? Pregunto primero. Ya, instrumento de evaluación. Bien. Pero ¿qué necesitamos para esos instrumentos? ¿Qué necesito para decir es excelente? Por ejemplo, ¿tú eres casado, soltero, viudo, divorciado? Conviviente, muy bien, ya. Pero tienes que decirlo alegre, pues lo dice con pena. Ya, alegre, conviviente, ya, muy bien. Imagino que la persona que tú has escogido, tú la consideras excelente porque por eso la has escogido, ¿verdad?
Ya, entonces para poder decir por qué es excelente, tienes que tener ciertos parámetros, ¿o no? ¿Cierto? Exacto, los valores. ¿Qué cosa vistes en ella, por ejemplo? Lo que nos puedas, no nos cuentes lo que no nos puedes contar, ¿ah? Solo lo que nos puedes contar, porque si no por acá algunos ya están prestando atención. ¿Qué vistes, por ejemplo? No me digas lo que vistes físicamente, no. Bueno, ante todo, doctora, tengan usted buenas tardes. Y en particular, ¿no? Aparte del tema que estamos tocando, y es muy interesante, y acotando a todo esto, en lo que yo he visto, lo que los valores lo tiene, es principalmente lo que ella hace, como quien dice, lo que anteriormente en el enfoque, lo que hemos tomado, lo que de género, ¿no? Lo que hemos hablado, y es muy importante de que asumimos ambos los roles en casa. No hacemos miramiento de que izquierda-derecha, sino juntos andamos por igualdad. Equitativamente compartimos lo que debemos hacer. Qué bueno. Un aplauso acá para mí, muy bien. ¿Ya ven? A ver, ¿usted por qué hace eso, profesor? ¿Qué pasa? A ver, miren, Él dice no. ¿Qué pasa? Seguramente que eres el que llega a la casa y, a ver, sírvanme la comida. No, mentira, no. Tú eres el que sirves, ¿no? Te felicito, muy bien. Bueno, a ver, cuando él me habla de los valores, lo que ha visto, cómo comparte con la que es la persona con la que comparte su vida, estamos hablando de criterios. Las personas definimos algo a través de criterios. Entonces, la excelencia también la definimos a partir de criterios. Y la definimos a través de dos criterios, queridos maestros. O sea, en el campo educativo, escúchenme bien, chicos y chicas, quiero que me escuchen bien. Nosotros podemos definir a nuestra pareja y tenemos nuestros propios parámetros. ¿Es así o no? Cada uno tiene sus parámetros. Por eso uno dice, oye, ¿cómo la profesora Aide, qué feo su esposo? Pero para mí debe ser bonito, pues. Si ustedes lo conocieran a mi esposo. ¿Ya ven? Entonces, oye, la profesora, ¿qué le ha visto? Pues algo le habré visto, pues. ¿Cierto? Pues son mis parámetros, son mis criterios. Entonces, a ver, lo que quiero decirles, queridos maestros, es lo siguiente, que nosotros, los seres humanos, para poder decidir o para poder elegir lo que es excelente, tenemos parámetros, tenemos criterios. Pero nosotros en el campo educativo no podemos decir, lo que para mí es excelente, para ti no lo sé. Ahí no, ahí sí tenemos que tener parámetros todos de forma unificada. Entonces, los dos parámetros por las cuales definimos la excelencia en el campo de la educación son dos, eficacia y eficiencia. Son dos parámetros, eficacia y eficiencia. Cuando decimos eficacia, ¿a qué nos referimos? Decimos, por ejemplo, oye, ese chico, qué eficaz que es. ¿Cuándo decimos eso? ¿Qué eficaz que es? ¿Qué queremos decir cuando mencionamos esta expresión? ¿Qué eficaz que es este chico? ¿Qué queremos decir? ¿Qué? Qué rápido, ¿no? Ya, y cuando decimos qué eficiente es, qué bien lo hace. Ajá, efectivamente. Entonces, eficacia y eficiencia lo podemos resumir en una expresión. Hacer las cosas bien en el menor tiempo posible. O sea, hablar de la excelencia es eso, hacer las cosas bien en el menor tiempo posible. Recuerden que en el campo de la educación no podemos dejar a libre albedrío los criterios, son únicos, ¿ya? Para poder un poquito ir entendiendo esto, ¿qué decíamos con respecto al enfoque de la excelencia? Orientado a utilizar, por eso dice así, orientado, ¿qué dice? A utilizar al máximo las facultades, o sea, hacer las cosas bien, ¿no? Dice, y adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social. ¿Tiene que ver con lo que acabo de mencionar o no? Hacer las cosas bien en el menor tiempo posible. Pero eso no se llega de la noche a la mañana, eso se logra poco a poco, paso a paso, en cualquier campo. Entonces, estos son los enfoques que son formas de cómo nos relacionamos, de cómo actuamos para ser modelo de nuestros estudiantes, para ser modelos de cómo nos relacionamos con el conjunto. Y esto, insisto y repito, no solo es del docente, tiene que ser de los directivos y de todo el conjunto que está en la comunidad. Es decir, de todo, de los administrativos, del personal docente, de todos, de cómo nos relacionamos. ¿Me dejo entender?
Si yo, por ejemplo, a un auxiliar le digo, a ver, tráigame eso. Pero profesora, pídame con respeto. No, porque tú eres mi auxiliar, tienes que traerme, apúrate rápido. O le digo al directora. Entonces ya no estoy asumiendo un enfoque, ¿me dejo entender? Estoy atropellando los derechos de la otra persona. Entonces, ¿cómo me estoy relacionando? Me estoy relacionando mal. El asumir los enfoques es en el conjunto, queridos maestros, y eso lo van a ver los estudiantes, pues, para que no digan, oye, el profesor pide que cuando entre al salón se paren y digan buenas tardes, querido maestro, y cuando le he visto que cuando él entra en la sala el profesor no saluda. Entonces no está enseñando con su actuación, ¿me dejo entender, maestros? Los enfoques se enseñan con actuación. No les digo que van a ser actores, no, sino actuemos y cambiemos. Y para eso es importante el entender cuáles son los enfoques, qué es un enfoque, eso es absolutamente importante. Ahora veamos algunos conceptos claves. Algunos conceptos claves que nos van a poder permitir orientar el trabajo de lo que es la planificación, ¿ya? Por ejemplo, uno de los puntos claves, ahora ya sabemos qué cosa es un enfoque, ¿verdad? ¿Que era un enfoque? ¿Modelo o no? ¿Que me permite qué? ¿Mirar o actuar? Actuar. Si yo no actúo, quiere decir que no estoy asumiendo el enfoque, no he entendido el enfoque, ¿cierto? Si yo hablo entonces del enfoque por competencias, porque así eso va el primer punto, ¿qué cosa entenderemos por el enfoque de competencias? Es un camino que me dice qué. Claro, es un modelo que me dice qué. ¿Qué es la competencia? Porque si yo digo enfoque por competencias, quiere decir que yo para poder trabajar en el aula tengo que saber qué es el enfoque. Si yo no sé qué es el enfoque por competencia, no me basta con ponerlo en el papel. Como muchos docentes, ¿a qué hacen eso? Ustedes no. Ustedes felizmente que sí saben todo. Pero muchos docentes a nivel nacional ponen enfoque por competencias. Entras tú a su clase, que me ha pasado cuando me han invitado, entras a la clase y no desarrollan ningún enfoque por competencias. Pero en el papel lo dice. Es como decir que estás pues como pareja, estás casada en el papel, estás casada o casado, el varón sobre todo, ¿no? Y después hace vida de soltero. No lo digo por usted, por otros, por otros. Entonces, es lo mismo, pues chicos. Si pongo en el papel enfoque por competencias es porque tengo que saber qué es el enfoque por competencias, si no, ¿cómo voy a trabajar? Si decimos que el enfoque es una actuación. ¿Cómo yo trabajo con mis estudiantes? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo provoco aprendizaje si no sé qué es el enfoque por competencias? ¿Qué es la competencia? A ver, ya saben que el enfoque es el camino, el modelo que me permite actuar o no. O sea, como yo actúe son mis enfoques. Muy bien, ¿y qué es la competencia? Hablen, pues chicos. Llegar a la meta. Bien, ¿qué más? ¿Qué más es la competencia? Saber hacer, por ahí he escuchado. ¿Qué más? Resolver problemas. Muy bien. Esto, queridos maestros, lo tenemos que tener claro. Si en este punto no hay claridad, todo lo que hagamos es por gusto. De verdad se los digo así con muchísimo respeto y muchísimo cariño. Si esto no sabemos, todo el trabajo que hacemos es por gusto. Y justamente en este currículo se han hecho ajustes a lo que ya existían en los anteriores documentos curriculares, porque han habido desfases, maestros. Han habido desfases. Como no ha habido entendimiento de lo que es la competencia, y cuando yo digo entendimiento, no basta con que diga la competencia es tal cosa, sino que lo entienda, lo comprenda y me permita actuar. Entonces, una competencia, ojo, una competencia, primero voy a definirla así. Una competencia tiene tres dimensiones. Miren, tiene tres dimensiones. Una dimensión es el conocimiento, el conocer, una dimensión. La otra dimensión viene a ser la parte ética, los valores. Y la otra dimensión es el hacer. Son tres dimensiones, miren, conocer, ser, que es la parte ética, o sea, valores, ser, y el hacer. Algunos me dicen, pero profesora, ¿y dónde queda el conocimiento? Ahí pues, es una partecita de la competencia, pero no es el todo.
Cuando yo ¿actúo con conocimiento o no? Pregunto. ¿O hay algún ser humano que actúe sin conocimiento? Pregunto. ¿Habrá algún ser humano raro ahí en el mundo que actúe sin conocimiento? Todos actuamos con conocimiento, con poquito, con mucho, pero todos actuamos con conocimiento. Pero también actuamos con nuestros valores o no. Cada uno actúa en función a lo que piensa, a lo que siente, con sus valores. Entonces la competencia viene a ser entendida, ojo, como un saber complejo en el que se combinan diversas capacidades. ¿Qué pasaba con los anteriores documentos curriculares que se hicieron bien? O sea, se hicieron en realidad pensando para poder favorecer el enfoque por competencias. ¿Pero qué sucedía? A ver, menos en crucero, por si acaso. Con ustedes no me meto. Pero ¿qué pasaba en el resto del país? Lo siguiente. Se trabajaba, se escogía, por ejemplo, competencia tal, y se escogía una capacidad o dos capacidades y los indicadores respectivos. ¿Era así o no? Para la siguiente, la misma competencia, pero con otra capacidad. Y para la siguiente, la misma competencia con otra capacidad y con otros indicadores. Pregunto, si no se logra combinar las capacidades, ¿podemos desarrollar la competencia, maestros? Pregunto, ¿podemos desarrollar la competencia si no logramos combinar las capacidades? Por separado podemos tener ese conjunto, digamos, de capacidades para darnos la idea de competencia si no la logramos combinar. Porque va a ser lo mismo que yo quiera, por ejemplo, preparar un arroz con leche, pues. Imagínense ustedes, ¿ah? Voy a hacer más o menos una comparación de las capacidades con cómo se trabajaba y con el arroz con leche. Que bueno, el arroz con leche porque creo que todos lo conocen. Imagínense ustedes que he sancochado el arroz por acá. Ya he lavado mi arroz, más que sancochar. He lavado mi arroz, ya lo tengo listo. Acá tengo, a ver, ¿qué más me falta? La leche, ¿no? Tengo la leche. Acá tengo ya la cantidad de azúcar. Acá tengo la canela, el clavo. Acá tengo, ¿qué me falta? Las pasas y bueno, otros elementos más, ya. Ya tengo todos los ingredientes para mi arroz con leche. Pero para que sea arroz con leche, ¿qué necesito? Ya, para prepararlo, cuando se prepara, ¿qué se hace? ¿Se combina o no? O yo le digo a mi hijo, a ver, agarra, mamá, ¿ya está el arroz con leche? Sí, sírvete. Y le digo, mamá, pero todavía no lo has hecho. Ah, come pues un poco ahí, agárrate un poco de arroz, métete un poquito de leche. No lo hago. O sea, las cosas se dan combinadas o no. Entonces, para poder nosotros hablar de desarrollar competencias, necesitamos fundamentalmente combinar las capacidades. Y en este documento es lo que se pone énfasis en eso. No se logran las competencias si no se logra combinar las capacidades. Así de sencillo. Entonces, es importante y necesario, ahí si me ayudan por favor con el PPT, si me ayudan con el PPT, es necesario, gracias, es necesario entonces, ¿qué cosa? Es necesario combinar, ese es el término clave para poder definir a la competencia. Antes de pasar acá, y ahí, miren, la competencia viene a ser esta movilización, pero fundamentalmente la combinación de ¿qué cosa? ¿De qué, maestros? De las capacidades. ¿Para qué? Para poder resolver problemas o para poder lograr propósitos. Entonces, quiero que quede claro eso. Al momento de programar, tengo que pensar en combinar las diversas capacidades. De ahí que este nuevo documento, Currículo Nacional, solo tiene 31 competencias, o sea, hay menos densidad, menos competencias y menos desempeños, que ahora voy a hablar de eso también, ¿ya? Entonces se va a poder programar mucho mejor, pero lo que quiero que quede claro, lo que no está ahorita dando resultados es que se está desarrollando las capacidades, pero por separado. Y como nunca se logran combinar, va a ser como el arroz con leche, que nunca pues lograron combinar, no tendrán el arroz con leche, pues, así mismo. Entonces, acuérdense ustedes, queridos maestros, hablar de un enfoque por competencias, entonces implica hacer que el estudiante enfrente problemas, que el estudiante se plantee propósitos. Ese es el enfoque por competencias, pues.
hacer que el estudiante permanentemente lo retemos, que permanentemente nosotros lo desafiemos. ¿Para qué? Para que movilice, combine sus capacidades a fin de responder frente al problema o a fin de lograr el propósito. Para eso es este enfoque. De ahí que cuando hablamos nosotros de cómo voy a lograr desarrollar competencias, decimos lo lograremos a partir del planteamiento de situaciones desafiantes o problemáticas. Por eso, pues, maestros, o sea, nada es por gusto. Entonces, tiene que ir quedando las cosas claras. ¿Qué necesitamos para que se desarrolle una competencia? ¿Trabajar las capacidades por separados o combinar las capacidades? Si no están combinadas, maestro, va a ser como el arroz con leche o como el arroz con pollo, como, no sé, pues como cualquier otra comida, la pachamanca, como la trucha, no sé qué ya tengamos por acá la sal, pero nunca le echo a la trucha. O sea, es lo mismo. O sea, ya tengo la cantidad exacta, salud, más tardecito ya puede ser. Entonces, son situaciones que vamos a ir generando en el momento. Recuerden que movilizamos, pero fundamentalmente combinamos las capacidades para poder resolver un problema o para poder lograr un propósito. Entonces veamos qué son las capacidades definidas como recursos. Como recursos que disponemos los seres humanos cuando enfrentamos algo. Pero a diferencia de las competencias, que son entidades complejas y mayores, las capacidades son también complejas pero menores, porque forman parte de la competencia. Y tenemos aquí entonces esos recursos como los conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Los conocimientos, donde tenemos la teoría, todo lo que ya sabemos, ¿no? Como parte de los contenidos, las habilidades como el expertise, la pericia, etcétera, y las actitudes, lo que demostramos. O sea, a esto nosotros le llamamos capacidades, esos recursos que nos van a permitir llegar a la competencia. Si ustedes se dan cuenta, miren, las capacidades son de todos estos conjuntos, pero la competencia es más grande. La competencia es un ser, conocer y hacer. Y miremos ahora el otro punto, que también es importante. A ver si me permite, por favor, si me ayudan, porque creo que esto ya se está acabando la batería. Ya. Este es otro punto también importante, ¿ya? Ahora vamos a hablar ya no de mapas de progreso, sino de estándares de aprendizaje. ¿Pero qué entendemos por estándares? A ver, ¿qué es un estándar? Si yo me voy, por ejemplo, a comprar, no sé, pues a cualquier lado, al mercadito, a una tienda, y le digo, señora, ¿qué talla es ese vestido? Estándar. ¿Qué me quiere decir con estándar? ¿Qué entiendo? Claro, una sola talla, pero que es muy grande o muy pequeña. Que es un promedio, exacto, ni muy grande ni muy pequeño, así mismo es. Entonces, en el campo pedagógico, cuando hablamos nosotros, claro, exacto, pero en el campo pedagógico, cuando hablamos nosotros de estándares, para poder definir esa parte nada más, el estándar no es un techo. Si bien es cierto, es una meta, sí, pero no es algo inalcanzable. En un país donde tenemos tantísimas brechas educativas, ojo, estamos en desigualdad. Porque, por ejemplo, acá tenemos zonas donde los niños y los jóvenes tienen profesores todos los días, pero en otros lugares no. Y eso me ha pasado cuando yo he visitado la zona de la selva. Cuando hemos ido con el director de la UGEL en visita inopinada, me decía, Aide, quiero llegar. Él me hablaba porque es mi amigo ya. Ahora ya nos conocemos desde el 2014 hasta ahora, que siempre voy para allá. Y me dice, quiero caerles, me dice, porque acá me dice, están los profesores de miércoles. Y yo pensé que era una expresión para manifestar algún malestar. Y luego me explicaba ya en el camino, en el bote, de que era profesor de miércoles porque solo los miércoles va. Entonces, imagínense ustedes con qué desventaja tienen esos chicos con respecto a otros, ¿o no? Entonces, hay enormes desigualdades. Entonces, en ese entendido se plantean los estándares, repito, no como techos, sino como pisos. O sea, vamos a emparejar el piso a nivel nacional, así es. Se empareja el piso a nivel nacional para favorecer los aprendizajes. Entonces, estos estándares, que no son techos, sino son pisos, están definidos a partir de ¿qué? A partir de los diferentes ciclos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, si ustedes ven ahí el gráfico, ¿no? Ven el gráfico,
como si fuese una especie de escalera. Esa escalera va a representar a cómo se desarrolla la competencia. Es decir, una competencia no se logra en un día, no se logra en un año, no se logra en un ciclo. La competencia se logra a lo largo del tiempo, pero sí de repente hay determinados estándares respecto a los ciclos. Es decir, los estándares miran al ciclo. ¿Qué es lo que se espera al final del ciclo? Vuelvo a insistir. ¿Un estándar qué cosa es? ¿Techo, maestros? ¿Es algo inalcanzable? ¿Qué cosa es? Piso, una base, un punto promedio. Ese es un estándar. ¿El estándar mira al grado o mira al ciclo? Al ciclo, al final del ciclo. O sea, tenemos 2 años para más o menos lograr ese promedio. Ni siquiera algo muy elevado, sino ese promedio. De ahí que se plantee, por ejemplo, 7 pisos, por así decirlo, y uno más, que es el logro destacado para todos, porque hay niños y jóvenes que pueden destacar más allá de lo previsto. Estos estándares, ahora vamos ya un poco a la parte técnica, son descripciones, miren, descripciones generales, holísticas. ¿Qué cosa es lo holístico? A ver, ¿qué entienden por lo holístico? Claro, lo general, lo que se puede integrar o no. General, integral, a eso le llamamos holístico. Entonces, son descripciones generales, holísticos, del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica. Es decir, ¿la competencia se va a ir complejizando en el tiempo o no? Por ejemplo, pongo un ejemplo, y un poquito por lo que tiene que ver con el día de mañana, que voy a trabajar comprensión de textos. A ver, miren ustedes una cosa. Existe una competencia ahora en el nuevo currículo que dice lee diversos tipos de textos. Así dice, lee diversos tipos de texto. Esa competencia la van a trabajar, por ejemplo, desde los más pequeñitos. Si la profesora de inicial no entiende qué cosa es leer en niños de 3, 4, 5 años, va a forzar al niño a que entre a la lectura convencional, porque está entendiéndolo así. Pero si la profesora o el profesor lo entiende bien, entenderá que existe una lectura preconvencional que lo va a hacer a partir de imágenes, ¿o no? Pero eso es entender cómo el niño primero mira un todo para luego después, en el tiempo, va a llegar a las partes. De ahí el enfoque global, pues, en la lectura, ¿no? Que ya mañana desmenuzaré eso. Pero eso es entender, pues. Y luego ya hablará de diversos textos, de textos complejos, de textos variados, más complejos, dependiendo de qué ciclo se va encontrando. Y esto está en atención al desarrollo humano y al desarrollo cognitivo también. Pregunto entonces, queridos maestros, ¿la competencia se logra de un día a otro? ¿La competencia se logra en un grado? ¿La competencia se logra en un ciclo? En un ciclo se logra un estándar de esa competencia, pero la competencia es siempre, para siempre, durante toda la vida. ¿Me dejo entender? Ya. Volvamos entonces al PPT para poder explicar, por favor. Ahí está. Miremos ahora los desempeños. A ver, este es otro cambio que ha habido, que quiero que presten mucha atención. Por efectos de que tenemos una gran cantidad de personas, ¿no? Y entiendo que con una pizarrita va a ser un poco difícil, pero bueno, igual, como ustedes son chicos muy inteligentes, me van a entender, ¿no? Voy a tratar de hacer todo mi mayor esfuerzo para que ustedes me puedan definitivamente comprender. A ver. Antes hablábamos nosotros en los anteriores documentos curriculares de indicadores de desempeño. ¿Se recuerdan o no? Indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño, ¿a dónde miraban? A ver si recuerden, recuerden. ¿A dónde miraban los indicadores? ¿A la competencia o a la capacidad? Acuérdense, ¿a dónde miraba? Cuando ustedes hacen, por ejemplo, cuando ustedes hacen su programación, aprendizajes esperados, ponen competencia, ponen capacidad y luego, ¿qué cosa ponen? Indicadores. ¿Y a dónde miran los indicadores? ¿A la competencia o a la capacidad? Pregunto. A las capacidades. Entonces, cada capacidad tenía un conjunto de ¿qué?
un conjunto de indicadores. ¿Pero eran muchos o no? Y la mayoría no lograba trabajarlos todos. ¿Es así o no? Ya. En este currículo, en el que ustedes van a ir poco a poco, progresivamente, no de la noche a la mañana, progresivamente ustedes van a ir transitando, ya no hablamos de indicadores de desempeño. Hoy hablamos de desempeño. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos lograr que los estudiantes aprendan a desarrollar competencias, los desempeños van a mirar a la competencia. Ojo. Los desempeños miran a la competencia, pero la competencia es el conjunto ¿de qué? De capacidades, pues. Claro, la competencia es el conjunto de capacidades. Entonces miremos acá la descripción de los desempeños que dice, son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. ¿Qué cosa habíamos dicho que eran los estándares? ¿Descripciones específicas o generales? Generales, holísticas, ¿se acuerdan? De cómo iba desarrollándose la competencia. El desempeño también es una descripción, pero más específico, ¿ya? De cómo se va desarrollando esas competencias. Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. Eso se observan, son los desempeños. Si yo digo, por ejemplo, a ver, ese carpintero es competente, ¿por qué digo el carpintero es competente? ¿Tengo que ver su desempeño o no? Yo no puedo decir que ese carpintero es competente porque me lo dice o porque me lo dice un papel. Yo tengo que ver su trabajo o no. Claro, en el campo lo veo o no. En el campo yo veo quién es competente. El jugador, ¿cuándo digo que es competente? Me refiero al jugador de la cancha de fútbol, ¿ah? No otro tipo. ¿Cuándo digo que es competente? ¿Cuándo lo veo en la cancha o no? Claro, pues, ahí digo, ¿es competente o no es competente? Entonces, hacia eso mira, recuerden. A ver, queridos maestros, para que vaya quedando las cosas claras, ¿ya? Para que vaya quedando las cosas claras. ¿El indicador a dónde miraba? ¿El indicador a dónde miraba, maestros? A las capacidades. ¿El desempeño a dónde mira? A la competencia, porque vienen a ser descripciones específicas de cómo se van desarrollando las competencias. Acá para podernos entender, miren acá, estos son los estándares. El estándar si va a evaluar o va a mirar, porque el estándar va a mirar esa combinación, ese conjunto de capacidades, que es la competencia, porque es lo que observa el estándar. El estándar lo que mira es cómo se desarrolla esa competencia en el ciclo, ¿no? Imaginemos que ese estándar sea pues una torta, como siempre pongo este ejemplo, una torta de chocolate. ¿Qué necesitamos para la torta de chocolate? A ver, harina, ¿qué más? El chocolate, ¿qué más? Huevos, ¿qué más? Harina, ¿qué más? A ver, ya pues, tú me has dicho que sabes cocinar, ¿qué más? A ver, mantequilla, ¿qué más? Ya, huevos, etcétera. Ya, pero para tener la torta, ¿qué necesito? Ya, pero combinar o no. Claro, mezclar, combinar todos sus productos para tener la torta de chocolate. ¿Cierto o no? Entonces, imaginemos que todo este conjunto, esta combinación, vienen a hacer la competencia, que lo mira ¿quién? ¿Quién mira el estándar? ¿Cierto? Ya. Pero a mí se me antoja un pedacito, a ver, este pedacito de acá que está en rosado, se me antoja este pedacito de la torta. ¿Ese pedacito de la torta tendrá el mismo sabor que el conjunto o no? Entonces, el desempeño es una partecita de ese estándar. ¿Me dejó entender? Es una partecita de todo este conjunto. Por eso que mira a la competencia. Ahora miremos la parte de planificar. ¿Ya? Vamos a entrar ya acá a la parte de la planificación. Planificar. ¿Qué cosa es planificar? A ver. Todos saben, ¿ah? Los varones sobre todo siempre hacen su plancito, ¿no? Tengo un plan, dicen. A ver, cuando tú dices que tienes un plan, ¿a qué te refieres? No, pero, te proyectas. Muy bien. Ya, muy bien. ¿Qué más? De él se ríe, ¿ve? Contigo no planeado, ¿cierto? No, me refiero que como amigo puede decir, oye, a ver, tengo este plan. Sí,
Chilindrinas, así. Ay, a ver, va, planifica, dice unas cuantas chilindrinas, dice acá. A ver. Ojo, yo ya sé lo que significa eso, ¿ah? Entonces, planificamos. ¿Qué cosa cuando planificamos? ¿En qué estamos pensando? ¿Nos anticipamos o no? Ajá. Planificamos, nos anticipamos, pero nos anticipamos de algo o no. O sea, nadie se anticipa de la nada. Exactamente. ¿Sobre qué? ¿Cómo? ¿Es así o no? Entonces, nos anticipamos jamás de la nada. Siempre sobre algo. Por ejemplo, si él dice, tengo un plan, a ver, imagínate, dice, tengo un plan, profesor, yo ya tengo un plancito, dice. Como dicen algunos para él, no a otros, pero por si acaso, un ejemplo. Ya le digo, sí, ¿a dónde va? No, tengo un plancito, profesor, voy a ver ahí una chica. Ah, ¿la conoce? No, no la conozco, pero como me han dicho que planificar es anticiparme, de repente llega. ¿Y si no llega? ¿Por gusto o no? Entonces nos planificamos, pero en función, repito, a ciertos elementos de juicio que ya contamos y que ya tenemos. Entonces, hablar de planificar, tenemos que entender que la planificación siempre será una hipótesis de trabajo. ¿Y qué cosa es una hipótesis? Es una posible, afirmamos, pero es una posible respuesta a algo que conocemos o no. Pero que puede resultar no serlo. ¿Es así o no, maestros? Exacto, una suposición. Por ejemplo, si tu esposa llega tarde y llega molesta, no te hace caso, ¿tú qué puedes saber? ¿Qué hipótesis puedes lanzar? A ver, ustedes ayuden, ¿qué pueden pensar? ¿Qué creen ustedes? ¿Muy trabajadora o no? Pero él ya está imaginando otra cosa. Ya ve, ya está llamando por teléfono, ¿ya ven? Para ver dónde está, ya se puso ya ahí mismo, al toque mosca, nada más. A ver, él puede lanzar su hipótesis, pues, me está engañando. Es una probable respuesta a lo que está viendo. Pero después se entera de que no, pues su esposa está haciendo realmente horas extras para poder ayudar en la casa. No digo ayudarlo, sino ayudar en la casa. Y entonces esa hipótesis se fue al agua o no. No siempre será lo que uno piensa. Las hipótesis siempre, ojo, son probables afirmaciones que hacemos. Y en el campo de la educación es lo mismo. Probabilidades. Así es. Es posible hacer cambios, dice, en función de la evaluación que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de que sea más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido. ¿Qué van a aprender los estudiantes, maestros? ¿Se acuerdan? ¿Qué iban a aprender? ¿Qué iban a aprender los estudiantes? ¿A desarrollar qué? Competencias, pues. Eso es lo que van a aprender. Van a aprender a desarrollar competencias. Miremos ahora las características que tiene una hipótesis. Como decíamos, la planificación es una hipótesis de trabajo. En la medida que no existen certezas de que lo planificado se vaya a desarrollar tal como se ha pensado. Y aquí, con mucho cariño, un mensaje para los directivos. No para ustedes, para otros, porque como lo están grabando y va a llegar a otros lados, para otros que no son los de crucero. ¿Ya? Porque muchos directivos que no son los de crucero, cuando van, por ejemplo, a hacer el monitoreo a las aulas y ven piden la sesión de aprendizaje al docente o a la docente, dicen, eso, lo que usted está haciendo no está aquí en la hoja. ¿Puede haberse presentado un imprevisto o no? ¿Y qué tiene que hacer el docente? ¿Seguir en lo que ya estaba establecido o cambiar? Cambiar, pues. Es como yo siempre a veces digo a modo de broma, no es como que yo le diga, a ver, tengo media hora para cocinar cuando estoy en Lima. Y de repente mi hijo me dice, mamá, me siento mala, lo lamento, tú no estabas dentro de mis planes, así que lo siento. Igual me voy porque tengo que irme, tú no estabas planificado ahí que te enfermaras hoy día. No, yo tengo que atender eso o no. O sea, recuerden que la planificación siempre habrá imprevistos. Entonces no podemos entender de que todo lo que esté en el papel se tenga que cumplir. Puede ser que un buen docente haya atendido esos imprevistos y haya tenido que echar mano de otras estrategias para poder favorecer los aprendizajes. Y entonces el directivo no puede
decirle, no, usted no ha hecho tal cosa. ¿Me dejo entender? Lo mismo pasa con el famoso tiempo efectivo. Y digo famoso porque se ha desvirtuado el concepto de tiempo efectivo. Mucha gente piensa, no por ustedes, ustedes no, pues como están grabando, lo vuelvo a repetir, no llega a otras latitudes, a ustedes no, pero por si acaso. Tiempo efectivo creen que es la permanencia en un lugar. A este profesor llega antes de tiempo y se retira justo 5 minutos después, cumple su tiempo. Lo felicito, todavía le dan su distinción, etc. Pero puede haber gente que puede pasar horas de horas en una clase y no provocar ningún aprendizaje, ¿o no? El tiempo efectivo es el entendido como aquel tiempo que se utiliza para poder provocar de forma intencionada los aprendizajes, entiéndase, desarrollar competencias. Ese es el tiempo efectivo. Todas las estrategias, todas las técnicas que tú puedas utilizar para poder lograr los aprendizajes. De repente esa sesión no la pudiste culminar. ¿Qué haces? ¿La reprogramas o no? Es lo lógico, pues. Es lo natural.